Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas.
En nombre de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, les damos la más calurosa bienvenida y nos congratulamos de esta celebración que tiene lugar a nivel mundial, pero que en nuestro caso representa una oportunidad para estrechar lazos con nuestras compañeras más cercanas, las filósofas en México, y a través de Xiomara Bu en esta mesa, con nuestras compañeras de la Red de Filósofas Hondureñas. Es también la tercera ocasión que celebramos este día como red. Nos llenamos por eso de alegría y les invitamos a todos y a todas a acompañarnos a lo largo de esta jornada. Les pedimos una disculpa por este breve retraso, pero damos inicio a el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Nuestra celebración del Día Mundial de la Filosofía, si bien se ancla al impulso de la UNESCO por resaltar a la filosofía como una disciplina que propicia el pensamiento crítico e independiente en pro de una mejor comprensión del mundo, también se propone resaltar su carácter social, su compromiso con la compleja realidad que sigue haciendo posible la injusticia. Por eso, para la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, este día tiene la particular forma del abrazo. Abrazamos una serie de actividades para las que nos articulamos con otras tantas mujeres filósofas de México y de América Latina. Abrazamos el empeño de otras redes de mujeres filósofas en el continente por visibilizar y fortalecer el quehacer filosófico realizado por mujeres desde sus propias trincheras. Abrazamos también el andar de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas de América Latina, la REDEM en su 4º aniversario, y celebramos con ellas el tejido que han formado a lo largo del continente y les agradecemos profundamente la invaluable colaboración que brindan a las tareas que nos hemos propuesto como Red Mexicana. Y en el marco de su 4º aniversario y para inaugurar nuestra jornada del día de hoy, les compartimos un mensaje que nos dirige Karina Pedache, secretaria ejecutiva de esa red. Mujeres Filósofas REMUF, aquí la saluda Karina Pedache desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, agradeciéndoles poder celebrar juntas este Día Mundial de la Filosofía y el 4º cumpleaños de REDEM, que como ustedes bien saben, surgió precisamente un Día Mundial de la Filosofía en 2018 y desde entonces han crecido mucho nuestros lazos reticulares. Efectivamente, hasta entonces existía la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y tuvimos la enorme alegría de que se creara la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, la Red de Colectivas Argentinas de Filósofas Feministas, se sumó también la Red de Filósofas Feministas en Chile, la Red de Mujeres Filósofas en Brasil, y este año hemos tenido la enorme satisfacción de que se creara también la Red de Mujeres Filósofas de Honduras, conjuntamente con la Red Panameña de Mujeres Filósofas SAFO. En este mundo tan inequitativo sabemos que nos resta mucho trabajo por hacer, así que la invitación es a seguir caminando juntas y agradecerles nuevamente el acompañamiento, la pujanza y enviarles un enorme abrazo. Hasta pronto. Para esta conmemoración, como recién comentaba mi compañera Ale, hemos abrazado una serie de actividades buscando no solo visibilizar el trabajo que se está articulando a través de la REMUF, como es el caso de nuestra presentación del día de hoy, de esta mesa, sino retratar el quehacer filosófico de las mujeres en México a través de distintas narraciones, desde las de aquellas que comienzan su carrera, las que se encuentran en periodos formativos, hasta aquellas filósofas con una carrera consolidada. Hannah Arendt, en una de sus obras más conocidas, decía: "Lo que propongo es muy sencillo, nada más que pensar en lo que hacemos". Nos reunimos aquí y en cada uno de estos actos precisamente a eso, a pensar en lo que hacemos como mujeres filósofas en México. Pero como la misma autora proponía, pensamos siempre en compañía.
Para esta jornada tenemos 3 momentos. El primero es este primer acto en el que tendremos la presentación del ebook con la memoria de la primera edición del seminario, aquí auspiciada por el Colegio de Morelos. A las 12 del día, en la sala de la Facultad de Filosofía y Letras, una mesa redonda entre estudiantes de licenciatura, egresadas y estudiantes de posgrado, charlando sobre cómo experimentan ser mujer en su quehacer filosófico. Finalmente, por la tarde a las 5, a través de las redes sociales de la red, en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Filosóficas y en el Facebook de la REMUF, un grupo de filósofas de distintas generaciones van a discutir las diferencias o van a charlar sobre las diferencias y similitudes entre los retos y las vivencias que se han encontrado en sus carreras. Pequeño retraso. Y en este primer acto en el que se presenta el ebook de la primera emisión del seminario permanente, queremos aprovechar para agradecer públicamente al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque sin su apoyo este seminario y nuestras sesiones pues, de cada jueves desde hace ya casi 2 años no sería posible. En particular, queremos reconocer la labor que desde el Departamento de Cómputo encabeza la maestra Lucía Naya Durón, en colaboración con Brian de la Torre y José Romero. Desde la REMUF también queremos agradecer al Colegio de Morelos su fundamental participación en la edición de nuestro primer ebook y todo el apoyo brindado para la realización de este primer acto. Sin más, les agradecemos su presencia y este espacio y doy la palabra a nuestra compañera Ana Laura Fonseca, filósofa de la ciencia, profesora e investigadora de la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de San Luis, quien será la moderadora en este primer acto. Gracias. Muchísimas gracias. Es un gran gusto poder estar compartiendo con todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión en este Día Mundial de la Filosofía, en la presentación del libro electrónico Filósofas Hoy, que como ya se mencionó es la memoria del primer año del Seminario Permanente de la REMUF. Para hacer la presentación de este libro nos acompañan esta mañana la doctora Tatiana Valdés Bubnova, la doctora Alicia Valentina Tolentino San Juan, la maestra Ana Lilia Rodríguez Villafuerte y la doctora Xiomara Bu. Es un gran gusto tenerlas a todas con nosotras esta mañana. Vamos a comenzar esta presentación con la doctora Tatiana Valdés Bubnova, quien es profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Morelos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desarrolló su educación profesional en Moscú, Rusia, es licenciada y maestra en diseño y crítica de arte por la Universidad Estatal de Artes Industriales y Aplicadas de Moscú, Stroganov. También es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, estudios por los que obtuvo 2 medallas Alfonso Caso. Ha trabajado temas relacionados con la semiótica y la retórica de la imagen visual, además del arte teotihuacano como antecedente de los códigos de tradición mesoamericana y también la escritura náhuatl del siglo XVI. Le damos la cordial bienvenida. Adelante, doctora Tatiana. Libro titulado Filósofas Hoy, memoria del primer año del Seminario Permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que está editado por la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, el Colegio de Morelos y Editores y Viceversa. Esta edición es de 2022. Agradezco también a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y al Colegio de Morelos, organismo público autónomo, por la distinción de permitirme participar en este evento como parte de los presentadores de este libro. Mis agradecimientos especiales a mi colega del Colegio de Morelos, la maestra Valentina Tolentino San Juan, por haberme invitado. Se trata de un texto integrado por 9 ensayos. El motivo general de la publicación del volumen es sacar a la luz la primera producción de ensayos escritos en el marco de un seminario filosófico organizado en torno al género de las integrantes.
Los editores organizan el contenido del volumen en 4 ejes temáticos. Uno es estudios sobre la subjetividad y la corporalidad. Otro es agentes y procesos sociales, políticos e históricos. Otro es estudios sobre mujeres, género y feminismo. Y la última línea es estudios sobre filosofía de la ciencia y epistemología. La denominación del capitulado es el siguiente: pensar el mundo más allá de la voz, estética de la vulva, representaciones patriarcales de los cuerpos femeninos en Occidente y la vida en código. A continuación, análisis decolonial del servicio doméstico, el trabajo doméstico en México, la gran deuda social, seguido por sopa de murciélago, incertidumbre y esperanza, reflexiones sobre la pandemia y sus repercusiones en el ámbito educativo, para finalizar este bloque con perspectiva intergeneracional del envejecimiento y la vejez, para la construcción de un modelo de bienestar desde la comunicación y apoyo mutuo intergeneracional para la génesis del capital intergeneracional. La tercera línea contiene el texto que se titula Feminismo antiespecista, y la cuarta, la crítica filosófica al concepto psiquiátrico de enfermedad mental construido a partir del reduccionismo darwinista, y modelando el cambio científico desde el empirismo social. Las autoras de este volumen, bueno, pues son Ainhoa Suárez Gómez, Renata Ávila Schiaffini, Valentina Tolentino San Juan, Sheila Quintana Ruiz, Ana Lilian Rodríguez Villafuerte, Minerva Maciel Morán, Mayagüel Mojarro, Jimena Ponce Ávila y Viani Paola Sánchez López. En cuanto a los comentarios acerca de los textos y su contenido temático, acerca de la línea 1, estos estudios sobre la subjetividad y corporalidad, las autoras organizan su espacio en el volumen al presentar varios puntos de vista acerca del cuerpo como lugar de diversos accesos a la experiencia por parte de la capacidad humana de representación del mundo y de la comunicación. También el cuerpo como víctima de una violencia mutiladora derivada de un conocimiento sesgado acerca del sexo, acorde con la segregación del punto de vista femenino acerca de la morfología de su propia anatomía y de su funcionalidad. Y además el cuerpo como sistema en el cual se desarrollan los procesos cognitivos derivados de la experiencia adquirida por diversos medios, en lo particular los digitales. Así es como en este apartado del libro, temas como el lenguaje verbal, la representación social de los genitales femeninos y la representación binaria basada en la experiencia digital se desarrollan como procesos subjetivos desarrollados en el cuerpo. Desde una perspectiva que incluye la historia de las ideas, se integra un actual y pertinente desarrollo de la crítica al logocentrismo, en lo particular aquel manifiesto como un fonocentrismo o un audismo, ambos en tanto posturas excluyentes de otros posibles desarrollos del lenguaje humano. Se señala la necesidad social de que con apoyo en los procesos institucionales se llegue a ceder la exclusividad del ejercicio de la lengua hasta ahora por mediación de procesos fónicos para dar el necesario lugar a otros medios para el ejercicio del logos y así cuando menos propiciar el desarrollo integral y la socialización de la comunidad de sordos. Esto para también así corregir y enriquecer el actual panorama en el cual domina una representación social sesgada y de antigua tradición acerca de las implicaciones cognitivas de la sordera, que no es un impedimento fisiológico sino social para el desarrollo de las capacidades de simbolización y de comunicación lingüística, es decir, el fonocentrismo va en detrimento del acceso de una comunidad al desarrollo íntegro e instrumentalización de un lenguaje. Cabe subrayar que en este capítulo se enfatizan de manera especial, pero no única, las soluciones basadas en la legitimación sociopolítica del canal visual del lenguaje y de la lengua, aunque no en lo relativo a la escritura, sino al lenguaje de señas. Sin perder de vista el panorama más general del lenguaje, concebido como diferenciado de la lengua y el de la semiosis de la comunicación verbal,
la autora en lo particular procura poner en evidencia las prácticas de exclusión instituidas y dirigidas hacia quienes se definen como una minoría cultural con una forma de vida común y no como una comunidad de discapacitados, los sordos. La propuesta de Suárez Gómez se desarrolla con base en argumentos trabajados por Derrida y más recientemente por los estudiosos de los estudios sobre la sordera y de las epistemologías sordas. Además, en otro capítulo, la subjetividad y la corporalidad se abordan desde la crítica a la perspectiva patriarcal y al falocentrismo que la acompaña y se encuentran presentes en la representación social de los genitales femeninos en nuestra cultura. En lo particular, se abunda en aquella representación determinada por algunas lenguas en las cuales se presenta la raíz léxica de vagina para representar la totalidad anatómica de los genitales femeninos, propiciando así un ocultamiento de otros componentes anatómicos relacionados con el ejercicio de la sexualidad desde una perspectiva femenina. La mencionada perspectiva patriarcal se señala como el paradigma en el cual la mutilación genital femenina, particularmente en forma de labioplastía y depilación de los genitales, se ha desarrollado como un rechazo a los indicadores de la madurez sexual de la mujer, sobre todo en el mundo occidental y en los tiempos más recientes. El propósito último del autor es subrayar algunas consecuencias sociales e individuales que trae consigo la persistencia de la dominante representación deficiente y sesgada de los genitales femeninos, focalizada en este caso en la vulva, derivada de una perspectiva unilateral machista y una idea trunca de la anatomía de la mujer. Por otra parte, otra visión del cuerpo y de la subjetividad se expresa en el texto en el cual se pone en evidencia que varios procesos de la tecnología electrónica ya forman parte de los elementos que participan en la configuración de nuestro mundo interno. En lo particular, el binarismo y la matematización de la experiencia relacionada con el uso de las computadoras detona una organización determinada del pensamiento y consecuentemente de la representación en la cual binarismo y algoritmización estarían hiperdesarrollándose en detrimento de otras posibilidades de pensamiento atestiguadas en diversas culturas. En este sentido, se señala además un empobrecimiento de la conciencia y la memoria relacionado con el mencionado predominio del lenguaje binario en una cotidianeidad fuertemente computarizada. También se subrayan relaciones entre lo anterior y los ambientes económicos y políticos en ese orden propios del capitalismo financiero predominante, como así el actual sesgo que domina en la apropiación del espacio geográfico inmediato debido a los modos de vida individuales y sociales en los cuales predomina la experiencia mediada y vigilada por el principio del algoritmo. En cuanto a la segunda línea, a continuación se trata de la sección dedicada a algunos agentes en procesos estudiados por las ciencias humanas, tales como el trabajo, la educación y las relaciones intergeneracionales. En este segundo apartado se presentan consecuencias que están en detrimento de la integración social y que derivan de la visión de quienes promueven la reproducción de las actuales condiciones socioeconómicas de algunos tipos de trabajo en nuestro país y que se propone como derivados de los procesos coloniales. También un espectro de consecuencias de distintas índoles de la fractura de la cotidianeidad en la vida de agentes del ámbito educativo nacional en el contexto de la actual pandemia y además se incluye una propuesta para el enriquecimiento del bagaje conceptual de quienes detentan y nutren una particular concepción actual de la vejez en el imaginario social. Esta sección se inaugura con una crítica de la situación laboral que aún hoy se padece en el campo del trabajo doméstico por parte de los trabajadores y trabajadoras y que es promovida por los contratistas en el marco del ámbito privado. Se señala que en nuestro país, en este campo y hasta la actualidad, no se ha desarrollado un genuino interés institucional por dar una alternativa
institucional también y eficaz para mejorar las condiciones laborales y así evitar que se perpetúen unas prácticas de explotación laboral que caracterizan a la colonización de Mesoamérica por parte de los grupos del continente, del viejo continente. Se expresa también que en el marco de estas prácticas de segregación social concatenadas con la mencionada explotación del trabajo, se establecen, entre otros aspectos, concepciones del territorio y del espacio concordantes con una visión racista de la división social y laboral propia de un tipo de sociedad de castas. Por otra parte, también se estudian algunas consecuencias de la reciente reclusión poblacional a causa del virus COVID-19 en términos de estereotipos etarios. Se presentan al lector los resultados de un ejercicio de interacción intergeneracional bajo la perspectiva del intercambio de roles entre diferentes grupos de edad con el objetivo de ofrecer alternativas para el fomento de una cultura de la calidad de vida. Por otra parte, la línea 3 está representada por la lucha feminista, concebida como una entidad que puede acoger y cobijar las luchas contra diversos tipos de opresiones y violencias derivadas de la cosificación del otro y que se describen como inherentes a las sociedades actuales. Esta tercera línea de investigación presenta como foco una preocupación por la argumentación en torno a la axiología y la moral subyacentes en los fundamentos mismos de la lucha feminista, los cuales son vistos en última instancia como inclusivos para las situaciones de opresión de otros potenciales sujetos de derecho, que son los animales no humanos. En la argumentación se proponen como fundamento las categorías de valor inherente y de valor instrumental. En cuanto a la cuarta línea, tenemos el apartado dedicado a los estudios acerca del conocimiento, que está representado por la crítica al darwinismo reduccionista, usando como base del modelo causal de la enfermedad mental y a la modelización general de la ciencia desde la experiencia social para evaluar la eficacia de cierta producción científica. Y, bueno, por último, no quiero dejar de felicitar en este evento a autores y editores por este libro que representa un espacio para el desarrollo y el conocimiento de las mujeres filósofas en nuestro país. Muchas gracias. Buen día. Sonido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el comentario, doctora Tatiana Valdés. Ahora vamos a tener unas palabras de la autora, una de las autoras de este libro electrónico, la doctora Valentina Tolentino, quien es socióloga y maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica, doctorante en humanidades en la línea filosofía moral y política en la UAM Iztapalapa, y sus principales líneas de investigación son acerca de la subjetividad y cambio tecnológico a partir de la filosofía feminista y de género, así como análisis del discurso en el contexto de la sociedad de información. Ha sido editora de diversos libros de ciencias sociales, humanidades y literatura y diversos artículos sobre filosofía en la revista Reflexiones Marginales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y profesora en el Colegio de Morelos. Muchas gracias, Valentina, adelante. Muchísimas gracias. Me dicen si se escucha bien y se ve bien. Muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, al Colegio de Morelos, a la doctora Tatiana, desde luego, por su amable tiempo y comentarios, porque ciertamente, bueno, ha sido una jornada
extenuante de trabajo el que tenemos aquí en el colegio y bueno, pues sí, le agradezco mucho también al Instituto de Investigaciones Filosóficas, desde luego, por todo el apoyo que se ha brindado a la red. Y bueno, pues este libro, como ya lo decíamos, ya se decía al inicio de la charla, es la memoria de un seminario, del primer seminario permanente que se implementó, perdón, en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. De aquí, bueno, subyacen diferentes textos en diferente tenor y bueno, yo la parte que trabajo, que es precisamente filosofía de la tecnología, una de las líneas que trabajo, pues participé en este seminario con esta ponencia que derivó en un artículo que se llama La vida en código. Antes que nada, bueno, pues este artículo, este texto, esta ponencia y esta línea de trabajo, lo que intenta ver o lo que intentamos ver es la tecnología y la cuestión de las redes sociales, pero desde una perspectiva ontológica. Es decir, generalmente encontramos en términos, pues a veces superficiales, a veces coloquiales, esta cuestión de la tecnofobia, o sea, pensamos separadamente a lo que ocurre en esta dinámica de redes sociales y a nosotras como individuos. Entonces, la propuesta que hago aquí en este texto es que no hay tal separación, es decir, es una falacia pensar que la tecnología se construye como una cuestión separada y que el ser humano, los seres humanos, somos un ente separado de lo que se supone o esencializa como naturaleza. En este sentido, bueno, sí se ve bien, como que me aparece la imagen cortada. Ah, perfecto, se ve bien, muy bien. Bien, entonces, en este sentido, pues, esta perspectiva lo que va a hacer es que nos va a permitir integrar una visión de la creación o de la conformación de la subjetividad de acuerdo con el tipo de tecnologías que utilizamos, que en este caso son las redes sociales. Y en este sentido, lo que yo estoy proponiendo es que el código binario por el que se conforman las redes sociales de Internet, este código informático de los ceros y los unos, conforman a su vez por la inmersión que tenemos ahora en ellos, o sea, en ámbitos como la educación, el trabajo, el entretenimiento, la economía, todo ahora que lo tenemos mediado por las redes sociales y los dispositivos móviles, están conformando lo que es una estructura existencial bajo el que desenvolvemos nuestra vida. Nuestra vida se desenvuelve en esos espacios y en este sentido podemos ver que el plano ontológico en el cual estamos desarrollando nuestra vida pues está muy constreñido a esta matematización. Por eso en el artículo yo menciono que en el uso de esta tecnología informática lo que estamos haciendo también es una matematización de todos los aspectos de la vida. Y bueno, voy pasando por diferentes lugares de análisis con diferentes autores. Uno de ellos es Deleuze, que yo lo he pensado mucho en esta cuestión porque él precisamente nos habla de subjetividades y no tanto de un sujeto universalizable o esencial, sino al hablarnos de estas subjetividades, pues precisamente nos habla de procesos, ¿no? Y lo que somos, lo que pensamos, lo que percibimos, estas afecciones en términos o en palabras del autor, estas afecciones que nos cruzan en este plano perceptual, pues es lo que va configurando nuestro día a día, pero no es un análisis superficial o no es una cuestión baladí. O sea, lo que nos dice este autor y que yo retomo en el artículo es que al hablar de procesos, al hablar de afectos que nos cruzan y que afectan nuestra percepción y nuestra estancia en el mundo, también encontramos otro tipo de segmentos que en otros tiempos eran segmentos endurecidos, o sea, digamos, esas líneas
para Foucault serían como ideológicas, pero yo lo estoy pensando más bien en términos pues más ontológicos de aquello que construye nuestra vida en sociedad. Y uno de estos segmentos rígidos pues es el Estado. Ahora vemos que con el neoliberalismo, pues lo que ha ocurrido es que esa figura que antes, digamos, marcaba o era determinante para la vida pública o para la vida en sociedad, pues cada vez más se ha ido adelgazando. Y en este sentido, bueno, pues lo que ha irrumpido, lo que ha entrado en escena, pues es el capitalismo. Aquí retomo a varios autores también, la voz de varios autores, porque para hablar de capitalismo primero tendríamos que pensar en esta fase del capitalismo, que es el capitalismo financiero. Ya hay otros autores que de hecho van ya incluso más allá y proponen que no solamente es el capitalismo financiero en su fase de flujos y dinero líquido, sino que esta fase del capitalismo ha cooptado todos los escenarios de la vida y en ese sentido podemos hablar incluso de un capitalismo informacional. En este sentido, pues, si lo pensamos de esta manera, estaríamos viviendo, pues, incluso esta fase del capitalismo informacional, donde el principal componente que entra en juego, pues, es la economía. Y en este sentido, pues, al pensar que es la economía que está constriñendo, que está como telón de fondo, configurando nuestras acciones y configurando también lo que hacemos, las diferentes escenas o escenarios de nuestra vida pública y privada, pues estaríamos pensando también en términos que para en otro tiempo el tipo de sociedad que analizaba Nietzsche entraba como elemento esencial de esa sociedad de la moral y del comportamiento en general, que era la culpa. Mauricio Lazzarato, el filósofo italiano, lo piensa más bien en términos de deuda. Entonces estaríamos pensando que si vemos todo este espectro que se abre a partir del uso de la tecnología informática y de las redes sociales, vean cómo se nos van abriendo diferentes aspectos de la vida de este existenciario, como le llamo, desde donde el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Sí, y de aquí viene toda una serie de cosas que planteo que hay que pensar. Por ejemplo, ¿qué implica estar inmersos en una ontología de la deuda? O sea, en esta cuestión de que si en otros tiempos era la culpa la que era como un referente social, como una parte o un elemento que nos construía como sociedad, ¿cómo tomaríamos entonces que ahora es la deuda la que es parte esencial del funcionamiento de esa sociedad, ¿no? Y bueno, aquí también retomo a algunos autores que hablan ya del capitalismo de la vigilancia, como Shoshana Zuboff, pero aquí más bien estaríamos pensando que más allá de la vigilancia, pues es la deuda, ¿no? O sea, es un sistema que opera las redes sociales lo que nos muestran a través de la construcción de los algoritmos, perdón, pues es precisamente esta cuestión de ofertarnos productos, tomarnos como targets, que ya nos dice Paula Sibilia también, o sea, somos una especie de targets que nos vamos cada vez conformando por nuestros gustos, preferencias, pero que eso se va canalizando hacia el mercado, ¿no? Pensaríamos que quizás eso es un tema de la economía o eso es un tema del análisis estrictamente político, pero precisamente mi propuesta consiste en que no, en que todos estos elementos que utilizamos a diario, en donde estamos inmersos vía de la economía, a partir del uso de las redes sociales, nos constriñen a un tipo particular de ser y de estar en el mundo, a partir de la inmersión de todos estos elementos que van configurando nuestra subjetividad. Nuestra subjetividad se tendría que ver, y bueno, esa es la importancia de la cual yo tomo a partir de Deleuze y de estos autores, incluso detrás de él, pues vienen Bergson y Spinoza, porque precisamente esta manera de estar en el mundo hoy en día con estos rasgos que he mencionado, pues serían propios de un análisis y de una crítica filosófico-política. Es decir, no podríamos pensar
en que las redes sociales o el capitalismo financiero o la deuda se quedan solamente ahí como cuestiones separadas de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que pensamos, sino que pensaríamos que son partes, cuestiones fundamentales o dicho delesianamente, son nodos articuladores de los ejes de nuestra existencia, de donde hoy nos movemos, de lo que hoy pensamos, de aquellas percepciones que nos afectan y que nosotros, a partir del funcionamiento de la memoria y de la percepción, en términos de Bergson, vamos apropiándonos y vamos conformando una determinada percepción de lo que son las cosas, de lo que es estar en el mundo. Desde luego aquí entra ya una crítica que también hace el mismo Deleuze y que hace Teresa de Lauretis a partir de la conformación de este código binario informático, pues que lo podemos ver en la cultura occidental y en esta fase del capitalismo informacional en todas sus expresiones, y la sexualidad o el género pues no escapa de esta construcción binaria, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros utilizamos las redes sociales, las representaciones sociales que vemos en ellas, pues son también configuradas a partir del uso de este código binario. Entonces, bueno, pues para ir cerrando mi participación, ese es el artículo, esos son los aspectos principales. Desde luego, los y las invito a que descarguen este libro, es de descarga gratuita, y bueno, pues qué mejor que puedan leerlo todo en su conjunto. Es una manera de establecer, de entablar el diálogo en estas labores que estamos haciendo entre instituciones, desde luego en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, pero también pensando en que, valga la redundancia, pues el pensamiento se haga lo más horizontal que se pueda y este tipo de análisis y este tipo de críticas pues puedan llegar a la mayor cantidad de lectores, ¿no? Para eso es la filosofía, es diálogo, es perspectiva, es intercambio, es construcción, y las y los animamos pues a entrar a este espacio y a la lectura de este texto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Valentina, por la presentación de este trabajo. Sin duda, es muy importante la reflexión sobre cómo nuestro entorno actual, particularmente las redes sociales, van conformando y restringiendo nuestra subjetividad y nuestra manera de ser y estar en el mundo. Muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a continuar con otra de las autoras de este libro, quien es la maestra Lilian Rodríguez Villafuerte, quien es licenciada en Filosofía y en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tiene una maestría en Educación y Valores por la Universidad de Barcelona, así como la maestría en Filosofía por la UNAM. Ha realizado también diversos cursos y diplomados en la UNAM, como el diplomado de Mundo Juveniles impartido en el Instituto de Investigaciones en Juventud y el diplomado en Bioética también impartido en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Su interés se centra en los temas de pensamiento crítico, desarrollo moral y la filosofía en el ámbito educativo, y su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en la docencia y en el ámbito de la formación docente. En este campo de la formación docente, su trabajo se enfoca sobre todo en el desarrollo del pensamiento crítico, comunidades de indagación en el aula y desarrollo moral. Pertenece, por supuesto, a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, al Observatorio Filosófico de México, y colabora desde su creación en 2021 en el blog Mujeres en Red, que muestra el trabajo y reflexiones de docentes de educación media superior de diversas áreas del conocimiento. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, Ana Laura. Bueno, pues para mí es un gusto enorme poder celebrar así el Día Internacional de la Filosofía. Y cuando digo así, me refiero a esta Red Mexicana de Mujeres Filósofas y todas las instituciones que nos apoyan también, como bien lo decía Valentina. Estuve pensando mucho respecto a esta participación y cómo presentar el texto. En realidad me dije, bueno, el texto ahí está,
en el libro, que ya Valentina nos hizo favor de señalar que se va a compartir, que va a ser de descarga gratuita. Y entonces del texto hablaré muy poco al final. Me interesa más abordar el contexto, porque para mí fue relevante, singularmente relevante, el qué me llevó a escribir este texto y cómo este texto me lleva a empezar a trabajar en esta red mexicana de mujeres filósofas. Entonces, contándoles un poco respecto al contexto, soy profesora de filosofía en bachillerato. Esa, digamos, ha sido como la labor principal a lo largo de mi trayectoria profesional. Y en ese sentido, pues tengo contacto cotidianamente con mujeres que manejan otras disciplinas. Siendo así, cuando la pandemia, que es un poco de lo que trata el texto, nos arroja a la telaraña de la información, nos saca de las aulas, nos obliga a inventarnos otra manera de ser maestras, de ser docentes. Entonces, un grupo de profesoras nos empezamos a contactar a través de los webinars y todas estas opciones que se abrieron a partir de la pandemia. Trabajamos juntas en otros temas, pero entonces decidimos empezar a reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo con la pandemia en la educación. Ese incipiente contacto entre mujeres docentes ha fructificado muchísimo, no solo con el blog, sino con otros seminarios de investigación que hemos echado a andar, lo cual, pues, a mí me da mucho gusto, ¿no? Siempre poder aprender y dialogar con otras. Pero además, fue muy afortunado como justamente cuando yo acabo de elaborar este texto que se llama Sopa de murciélago, incertidumbre y esperanza, llega el momento en el que me encuentro con la información de que existe una red mexicana de mujeres filósofas y bueno, de entrada, pues así como que uno dice, ¿y yo qué puedo aportar, no? A la red mexicana de mujeres filósofas, ¿cómo me les pego? ¿Cómo me junto con ellas? Y la verdad es que encontré un espacio de acogida maravilloso, de diálogo, en el que no me cansaré de considerarme afortunada y poder celebrarlo hoy, ¿no? Con el Día Mundial de la Filosofía, celebrar este encuentro con todas estas mujeres solidarias, críticas, trabajadoras, ha sido verdaderamente importante para mí y para mi trayectoria y para muchísimas cosas más. Es así entonces que me integro al trabajo con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, un trabajo que a veces parece como una avalancha que te lleva, pero que yo agradezco muchísimo porque para mí justo la vida es movimiento. Quizás esto lo he aprendido gracias a mi trabajo con adolescentes, que me han permitido quedarme quieta, observar el mundo, sino estar siempre inmersa en estas realidades que se mueven a una velocidad vertiginosa. Y entonces para mí era un compromiso importante pensar y escribir acerca de lo que la pandemia estaba en el ámbito del aula, ¿no? Si bien hay muchas repercusiones en todos los sentidos, pero particularmente en el día a día. En algún momento en el texto explico, por ejemplo, cómo es que de pronto toman relevancia asuntos que por ser tan cotidianos los pasamos por alto, como lo que se llama las coreografías en el aula. Cómo nos movemos en el aula, cómo nos miramos, ¿no? Ese intercambio de miradas, pues que se vio interrumpido y, en fin, la pandemia, diría yo, fue para mí un evento sin duda caótico, sin duda difícil, pero feliz en muchos sentidos, sobre todo porque me llevó a establecer esta relación con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, con el otro grupo de docentes, y creo que pensar con otros es algo que siempre nos enriquece. Ahora sí voy a
mencionar algunas pequeñas partes del texto que van a encontrar ustedes en el libro. Entonces, como les decía, el título es así: Sopa de murciélago, incertidumbre y esperanza, reflexiones sobre la pandemia y sus representaciones en el ámbito educativo. Lo dividí en 3 apartados. En el primero me refiero justamente a la telaraña, ¿no? Perdón, al aleteo de la mariposa, como esta imprevisibilidad de los eventos, como esta incertidumbre en la que los humanos estamos inmersos. Todas y todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto afectados por esta emergencia sanitaria que ha venido a trastocar el orden mundial y el personal, lo privado y lo público, la economía, la salud y la vida. En estas condiciones, en las de la pandemia, para orientar nuestras decisiones es más necesario que nunca aproximarse a toda información con espíritu crítico, analizando la fuente y el contexto político y económico en el que surge y se desarrolla. Debemos aprender a desconfiar. Y yo creo que esta capacidad de desconfiar y capacidad de dudar es algo en lo que la filosofía nos apoya muchísimo. Debemos aprender a desconfiar de los discursos apocalípticos, tanto como de los optimistas ingenuos. No podemos esperar certezas absolutas. Conformémonos con orientaciones razonables que nos permitan tomar decisiones cotidianas. Es preciso evitar el miedo que paraliza, tanto como la temeridad irresponsable, pues tras la apariencia de decisiones personales se pone en riesgo a todos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas. Yo no me atrevería quizás a decir una de las cosas que aprendimos, porque cuando pasa el tiempo cada vez me quedan más dudas acerca de qué fue lo que aprendimos. Pero bueno, después de este apartado en donde hablo de eso, así que se llama el aleteo de una mariposa, para hablar de la incertidumbre, entonces sí empecé a hablar de araña, haciendo referencia a la web, ¿no? Y cómo estas condiciones de la pandemia pues vinieron a imponer a la escuela una realidad inesperada. Cuando las condiciones sanitarias impusieron el distanciamiento social, fue preciso probar, imaginar, implementar caminos diversos para hacer posible que la escuela no se detuviera, aunque al mismo tiempo esta situación visibilizó y profundizó las desigualdades respecto de recursos y oportunidades de acceso a la educación. Si bien son cosas que ya sabíamos, pero justo eso, las dábamos por hecho, como parte del paisaje, pero no habían venido a tocarnos como de una manera tan directa. Resulta también relevante, y ese es un tema sobre el cual me puse a pensar, incluso escribí otro artículo en el que hablo de una cartografía virtual, pero resulta también relevante el trastocamiento de las coordenadas espaciotemporales en las que estábamos habituados a desarrollar, en este caso, que es el caso del texto, las tareas educativas, ¿no? De entrada vivimos la dificultad de encontrar un sitio adecuado para desarrollar estas tareas, ya sea por el tamaño reducido de muchas viviendas o el número y condición de quienes en ellas habitan. Esta fusión de fronteras entre la escuela y la casa, sobre todo para los más pequeños, trajo también confusión en los vínculos. Y bueno, el espacio tradicional de la clase se redujo de pronto a personas aisladas, ensayando delante de una pantalla nuevas formas de comunicación con una gran heterogeneidad de habilidades y recursos. Dejó de haber trayectos que se recorren hacia el aula. Ya no hay personas que caminan por los pasillos, entrando y saliendo de los salones. De pronto nos vimos confinados, sentados, dando clases frente a un dispositivo con pocas evidencias de lo que podría estar ocurriendo con nuestros supuestos interlocutores. En lugar de esas trayectorias habituales, nos vimos en la necesidad de improvisar formas de comunicación de cuyos resultados, entonces, cuando escribí el artículo, y yo diría, todavía hoy no tenemos suficiente evidencia. Podemos afirmar que en un clima como este al que nos expuso la pandemia,
es válida la duda, otra vez la duda, ¿no? Para mí es un tema fundamental, la duda, ante lo que desconcierta y extraña. En lugar del exabrupto inmediato, la duda es siempre una forma de reaccionar más saludable para todos. Esto lo tomo de Victoria Camps. Entendiendo esta como un ejercicio de reflexión que nos permite no dar por sentado aquello que desconocemos y de lo que tenemos pocas evidencias. La duda no es un rechazo, es una pausa que permite tomar distancia crítica para poder actuar de la mejor manera posible. Hacia el final del escrito, el apartado se llama La Colmena. Pensé, por supuesto, en la colmena de Camilo José Cela, y cómo las personas, por más evidencias que nos dé la realidad sobre la incertidumbre, queremos seguirnos aferrando a formas de vida conocidas, ¿no? Aunque hayan mostrado de mil y un maneras que no llevan a buen fin, ¿no? Pero estamos ahí empeñados. Lo que está por venir, entonces, depende en gran medida de las decisiones y responsabilidades que como individuos y como comunidad planetaria estemos dispuestos a asumir. Habrá quienes consideren que este ha sido un tiempo perdido. Otros puedan verlo como un tiempo excepcional que nos ha permitido pensarnos en escenarios disruptivos, que exigen nuevas formas de ser en el mundo, es decir, inventarnos nuevas prácticas existenciales. Pero eso sí son decisiones, ¿no? Absolutamente, no solo personales y comunitarias, pero son decisiones que se tienen que tomar. Siempre ha sido una realidad que lo que tenemos es la incertidumbre, que todo cambia, ¿no? Que nada permanece. Toda incertidumbre, entonces, tenemos que terminar por entender que es pasajera. Es preciso aceptar, como dice Edgar Morin, que el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. La realidad es movimiento y cambio constante. Querer entenderla como una fotografía fija nunca ha dado buenos resultados. Y en estos tiempos, aún menos. Todo conocimiento está en algún grado amenazado por la ilusión y el error, por lo que vencer al virus, en el caso de la pandemia, y lograr seguir adelante, como dice Paul Preciado, no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. La perseverancia, el diálogo, el trabajo denodado, el reconocimiento de las coincidencias y las diversidades que conforman la realidad nos permitirán dibujar los contornos de nuevas formas de ser en el mundo. Y creo que para mí el trabajo de mujeres filósofas ha subrayado, ha consolidado esta idea de que es a través del diálogo, el diálogo con las otras, el diálogo con ideas distintas, diversas, temas diversos. Entonces, lo que encontramos en el libro, en este ebook, es una muestra de la riqueza que transitamos en este seminario permanente que nos permite eso, dialogar, compartir y crecer como personas, como mujeres y como comunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos por el Día Mundial de la Filosofía. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Lilian, por este recordatorio de que la vida es movimiento de incertidumbre y de que la duda es esa pausa necesaria que abre la puerta a la reflexión y el conocimiento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la última comentarista de este libro electrónico, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este evento de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas.
es la doctora Xiomara Wu, y particularmente nos da mucho gusto presentar ahora a la doctora Wu porque su presencia evidencia el crecimiento de las redes de mujeres filósofas y la voluntad de visibilizar sostenidamente la trayectoria de las filósofas en Latinoamérica. La doctora Wu es doctora en filosofía feminista, bioeticista, investigadora y defensora de los derechos humanos, coordinadora nacional de la Asociación Foro Nacional del VIH-Sida, es miembro de la Red de Mujeres Filósofas de Honduras y de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, del Comité de Ética de la Investigación adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Comité Consultivo de la Red de Filósofas de América Latina, de la Red Bioética UNESCO y miembro propietaria de la Comisión Nacional de SIDA. Doctora Wu, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Bienvenida y adelante. Hola, muy buenos días. Me dicen si se me escucha. ¿Se me está escuchando? ¿Hola? Sí, ¿verdad? ¿Se me escucha? Miren, realmente, en primer lugar, quiero hacer un agradecimiento por la fineza de haberme invitado a ser partícipe de un evento de la trascendencia de este día, el Día de Nosotras. El Día de Nosotras que con nuestro pensamiento podemos también ser transgresoras de esta realidad. Yo manifestaba a la compañera Alejandra, creo que es la que siempre estaba en comunicación, que tomé la lectura del ebook de una manera con mucha alegría, pero al mismo tiempo recorrí cada uno de los capítulos, de las 4 líneas que la inicial presentadora hacía su exposición y puntualizaba los aspectos que en ella se detonaban. Y realmente, además de felicitarlas, voy a decir que cada uno de los textos que tuve a bien leer realmente son provocadores. Y son provocadores porque están haciendo prácticamente desde un escenario fenomenológico el ascenso de la reflexión crítica. Las 2 compañeras que acaban de exponer realmente también tienen una trascendencia increíble, sobre todo en contextos de crisis y donde también la irrupción de la inteligencia artificial y con todo este entusiasmo de los metaversos quieren entrar en el mundo, pero tal como ella lo señalaba, ese binarismo, cómo está definiendo ontológicamente y penetrando la existencia de los seres humanos. En la presentación de ella, yo miraba este sentido Volvemos otra vez, ¿verdad? Sí, se había congelado. No sé hasta dónde me escucharon. Pero realmente, estos trabajos iniciales que en diferentes momentos del ebook se dan, yo miro la crítica bien conducida que tiene que verlas y enfrentar ese patriarcado. El patriarcado que ha arrebatado nuestros cuerpos, el patriarcado que ha arrebatado la sexualidad. Y no digamos en ese patriarcado toda esa dimensión del capitalismo y los modelos neoliberales que van reduciendo cada vez más la dimensión humana, la dimensión ontológica sesgada por un positivismo que enfrenta más la rentabilidad y prácticamente desconoce la voz y el posicionamiento de las mujeres. Pero hay un tema relevante, que, bueno, realmente que cada uno de los artículos, y tengo que decirle, la felicito, pero son provocativos y más bien de invitarles a una discusión más amplia, a paneles más de debate, más discursivos.
Pero escuchaba la intervención de la compañera en un tema central, ese tema que después de haber pasado por el contexto y la implicación de la pandemia de COVID, a la que yo llamo sindemia, por todo todo el entremado que tiene de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, realmente cuando ella puntualiza, y voy a tomar en cuenta algunas categorías que sí provocaron, el reconocimiento, aunque usó metáforas, el reconocimiento de la incertidumbre, el rol de la imaginación, la improvisación, la evidencia de las desigualdades de acceso al conocimiento y una invitación a nuevas prácticas existenciales. Realmente es provocador porque generalmente uno está entusiasmado en que la ciencia y la tecnología nos van a resolver en este mundo nuestras necesidades. Pero muchas veces no es el uso incorrecto, no vamos a decir que es buena o mala la ciencia y la tecnología, pero muchas veces es el uso incorrecto cuando se ha sacralizado y se ha puesto en un pedestal los niveles de certeza, los niveles de seguridad que pueden brindar la ciencia y la tecnología, cosa que esa ilusión se cae en un descontento, en un desencanto, cuando vemos que más bien, en vez de ir a la satisfacción humana, va a la satisfacción de los modelos neoliberales. Pero bien, cuando la compañera, y voy a tomar muy en cuenta, porque con el tema de la pandemia todavía tenemos preguntas, y está muy bien lo que ella nos plantea, las dudas provocativas en el pensamiento crítico, las dudas para aperturar nuevos escenarios, porque una cosa es el impacto de COVID-19, no solo en el ámbito educativo, sino que en todos los ámbitos donde está la dimensión del desarrollo del ser humano, y sobre todo ese ideal de conquistar la Agenda 2030 que nadie quede atrás. Pero a mí me gustaría ver cómo de esa incertidumbre, cómo traímos a nuestro mundo la incertidumbre y cómo desde un plano ontológico, que creo que se puede revisar en todo el ebook, está la fragilidad del ser humano. Esa fragilidad de un ser humano, esa corporeidad expropiada prácticamente, esa sexualidad condenada, castigada, reprimida. Y creo que la gama de autores que han utilizado es formidable, ¿verdad? Michel Foucault, Deleuze, el mismo Edgar Morin, que acaba de ser citado en toda esta situación de la pandemia en materia educativa. Pero me llamaba también la atención de cómo enfrentar esas desigualdades de acceso al conocimiento. Y yo creo que no me quiero alejar de la primera exposición, porque también las grandes brechas en el mundo digital son tremendas. El Big Bang de datas, la forma de apropiarse de la subjetividad de la persona, de su intimidad a través de redes sociales también es algo que hay que ponerle atención. Pero quiero volver nuevamente con la última intervención de la compañera, de Ana Lilian, y preguntarle realmente cómo lidiar con esa incertidumbre en un contexto donde se habla de la post-pandemia, que queremos una nueva normalidad, que hay que ponerle comillas a esa normalidad, porque en ningún momento hay que pensar la normalidad que teníamos antes. La pandemia en muchos momentos agudizó problemas estructurales como la violencia contra las mujeres, ¿verdad? En etapas de confinamiento. Pero aquí sería, ¿cuáles son las alternativas de traspasar la incertidumbre con un pensamiento innovador, con creatividad y tal vez unos retos también para la región, no solo latinoamericana, el contexto global es también fuerte, sobre todo salimos de una pandemia y ahora estamos en una crisis geopolítica, ¿verdad? Con lo que está aconteciendo en el mundo de Ucrania y Rusia, ¿no? Y los impactos que tiene para la sociedad nuestra. Pero en la figura del aleteo de la mariposa, en la coreografía en la escuela, en el mundo de Camilo Cela, de la colmena,
a mí me gustaría, a pesar de que son figuras metafóricas, provocadoras, ¿cuál es el salto cualitativo como alternativa viable que saliendo del ámbito de la escuela, ese pensamiento crítico que hay que abonar ahí traspase los movimientos sociales? Ese es uno de los retos. Y obviamente comparto con ella, hay que abandonar, y para eso también tiene que ser un ejercicio muy crítico, todo el mundo de la infodemia. Todas estas visiones, digamos, fundamentalistas, un poco intimidadoras, llenas de mitos, ¿verdad? Llenas de profecías, que realmente era la contradicción contra un pensamiento crítico y que había que también debatir. Entonces, ¿cómo ese alumnado joven con el que ella se encuentra tienen planteamientos novedosos que nos pueden conducir a un terreno donde vamos a lidiar con esa incertidumbre, obviamente de un proceso dialéctico, y sin desconocer lo que Edgar Morin ha señalado del pensamiento complejo. Creo que esos elementos son muy importantes. Ahora bien, esta brecha tecnológica no queda al desnudo de lo que la compañera anteriormente había señalado, con todas estas estructuras binarias, con ese binarismo que asalta los cuerpos, con ese binarismo que nos dice cuáles son los gustos, nuestros deseos. Entonces, ¿cómo conciliar entre la crítica del binarismo, que también afecta las posiciones feministas, afecta también las separaciones entre cómo reconozco de una visión binaria la diversidad? Ese es un tema también interesante, ¿no? Y yo creo que en los dos temas que nos han vertido esta mañana, aunque está el fundamento ontológico, está la dimensión epistemológica y está la dimensión política y ética. Y creo que a través de sus escritos, aunque no ha sido el móvil fundamental, aflora estas dimensiones. Entonces, realmente nos deja con esa provocación para las exposiciones que he escuchado esta mañana, cómo seguir apuntalando estos retos, estas salidas, con una visión que quiebre los paradigmas de universos cerrados y que abra nuevos paradigmas, que no estamos hablando de esa normalidad. ¿Qué palabra podría sustituirnos? Esa normalidad que aprisiona, que nos manifestó y nos puso en una instancia de confort, que en ese mundo del confort antes de la pandemia teníamos la expectación de la ciencia, de las películas de ficción, donde estaban todos los desastres, pero no nos tocaban, no nos afectaban. Pero ahora que la realidad es concreta, ¿cómo no quedarme únicamente con evidencia del hecho? Porque los hechos los puedo visibilizar, pero cómo transgredir los hechos para un planteamiento diferente. Me voy a salir un poco de mi opinión con estas dos autoras, porque hubo un tema muy provocador, que sé que no está el expositor en esta mañana, y es cuando habla de la epistemología vinculada a las personas sordas. Óigame, ese eslabón fue fuerte cuando yo leí este documento, porque hay poblaciones vulnerabilizadas que realmente se excluyen del contexto social y, como decía la autora, se discriminan. Igual la discriminación que puede ser con el adulto mayor, ¿verdad? O con otras miradas que a lo largo del texto, realmente creo que no puedo decir que ningún texto me haya dejado en una seguridad, en una satisfacción plena, porque espero más. Y creo que ese esperar más es válido por la potenciación y la potencialidad que el pensamiento crítico puede darnos. Entonces, yo realmente sí preguntaría a las dos compañeras, me imagino que van a haber otras preguntas, ese impacto que curiosamente a un filósofo como Jürgen Habermas, conocido por ustedes, nos llegó a decir en el contexto de la pandemia, una cosa se puede decir, nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad, como ahora ante la crisis del coronavirus.
Pero bien, ¿qué paso seguimos? Porque podemos ser muy críticas, pero ¿qué paso seguimos prácticamente para tener alternativas y que la afectación también en la salud mental de las personas en confinamiento, de la niñez, de los jóvenes inmersos ante un espacio virtual, sin esa comunicación, sin esa afectividad, qué efecto tiene y cómo podemos trascender hacia ello? Igual creo que Ana Lilian también señalaba la irrupción de encontrarse en modelos educativos diferenciados y no tener las habilidades y competencias para ello. Les voy a decir que esto no es únicamente nada en el país de ustedes, esta es una visión muy global en la América Latina y sobre los países de la región centroamericana. Yo me quisiera quedar ahí, no sin antes felicitarles, porque realmente hay mucho que decir. Hay mucho que decir en todo el trabajo cuando estamos haciendo el tema de la adultez, cuando estamos viendo todo este ámbito de la epistemología, el saltar los modelos evolutivos darwinistas sin tener conciencia de que el conocimiento, el desarrollo del conocimiento es histórico, social y práctico. Los fenómenos son complejos y no complicados, pero que hay un punto detonante antes de la inteligencia artificial, que es la potenciación del ser humano y la gran energía del pensamiento filosófico para el ejercicio de la crítica. Yo, sin más, me quisiera quedar ahí, felicitarles realmente haber hecho esta compilación de textos y vuelvo a señalar, son puertas abiertas para seguir debatiendo. Hay algo que también no quiero dejar por fuera en la primera exposición, y vuelvo, estoy un poco trayendo porque es tan provocador, que la compañera me dijera cómo llegó a saltar del modelo Foucaultiano, del momento de la vigilar y castigar, y se pasa de luz y nos habla de una visión del control, que yo creo que tiene toda la razón, porque en el ámbito de que el ser humano se reduzca a estos conectores binarios, realmente hay una gran restricción y un reduccionismo ontológico, epistemológico, político y ético a estructuras que se pueden formalizar y que se pueden computarizar. Eso me llamó mucho la atención. Y con la compañera, que estamos con el tema del impacto de COVID, incertidumbre, esperanza, esas categorías de incertidumbre, esperanza, imaginación, improvisación. Pero me gustaría que me afincara un poco más las desigualdades de acceso al conocimiento que generan prácticamente ruptura de vasos comunicantes, porque no todos están en el mismo concierto. Zizek decía por ahí en un libro de pandemia, todos estamos en el mismo barco, decía con esta sindemia, que es preferible el concepto de sindemia, pero a la hora de la hora, aunque todos fuéramos afectados por el coronavirus, la democratización y el potenciamiento de los derechos humanos en igualdad de condiciones no fue así, porque el capitalismo, la pulsación de la muerte fue vencida por el neoliberalismo y siguió teniendo actividad y constriñendo a los seres humanos aún con el alza de costos y con las tasas de rentabilidad que fueron aprovechadas en el contexto de la pandemia. Yo quisiera quedarme ahí, ¿verdad? Y me gustaría algunas reacciones también de las expositoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Wu. Muy interesante todos estos comentarios que nos presentan todo el rango del espectro humano, la fragilidad y la potencialidad para la reflexión al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí ahora a las autoras y comentaristas. Estoy segura que algunas de ellas quieren hacer algún comentario a estos cuestionamientos que ahora usted ha planteado. Le doy primero la palabra a Valentina. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, agradezco sobremanera sus comentarios.
Xiomara, porque realmente ha puesto precisamente el dedo en la llaga de estas cuestiones que estamos hablando. Me parecen súper interesantes estas preguntas, sobre todo en el ámbito relacional entre filosofía y vida. Esto que usted menciona, ¿cómo pasamos de este tipo de sociedades disciplinares a estas sociedades abiertas en apariencia? Porque, bueno, pareciera que las redes sociales lo que hacen es abrir o detonar la comunicación, la información y la experiencia, pero precisamente yo siguiendo el rastro en estos filósofos encontré que la posible respuesta estaba en los medios técnicos. O sea, en estos dispositivos perdón, que utilizamos y que yo decía o sostengo como tesis en este artículo o argumento principal, el que la tecnología es una construcción que constriñe también a las subjetividades. Foucault Ujú. lo plantea en las sociedades disciplinares, en vigilar y castigar sobre todo, en cuanto a la disciplina del cuerpo. Pero la disciplina del cuerpo no solamente obedece al ejercicio o al modelado del cuerpo como tal, nos dice Foucault, hay toda una serie de instituciones y de tecnologías, y pone el acento en las tecnologías, Sí. tanto en las tecnologías del sexo, en las tecnologías del yo, y en todos estos aparatos ideológicos que surgen desde la institucionalidad, que en esa relación entre poderes y saberes hace que estos cuerpos encarnados que nosotros tenemos tengan ciertas particularidades, ¿no? Son diferentes las dinámicas, por ejemplo, y siempre pongo ese ejemplo. En la escuela, como conocíamos la escuela, en un aula cerrada, con el profesor, la profesora dando la clase, con los cuerpos en determinada postura, la estructura, colocación del aula, la pizarra y demás, o sea, todo esto son tecnologías que apuntan hacia una dirección. En el caso de Foucault nos plantea que era en espacios cerrados y era disciplinar, o sea, digamos, las tecnologías eran del tipo disciplinar, para construir un tipo específico de subjetividad. Ujú. Propio de las sociedades industriales. Incluso Paula Sibilia hace un análisis muy interesante porque ella nos dice en este recorrido también, pues lo que se intentaba sobre todo era disciplinar, ¿no? Pero sobre todo, recordemos, Foucault viene de una teorización del Estado muy fuerte, o sea, es por eso que él hace toda esta crítica a estas tecnologías disciplinares y a estas tecnologías del yo, donde desde luego la sexualidad es uno de los componentes esenciales para construir estos saberes y estos poderes que se van a ir depositando en las instituciones. ¿Qué es lo que sucede luego con el cambio tecnológico? Con el cambio tecnológico analizado a través de Deleuze, lo que encuentra es que en las sociedades industriales y disciplinares de ese tipo de modelo permeaban más las tecnologías analógicas, donde siempre se necesitaba como la presencia de un ejecutante, ¿no? Esto lo podemos ver en los medios masivos de comunicación que hoy han perdido mucha fuerza porque no es igual que redes sociales, o sea, hoy los medios de comunicación son otra cosa, los más media eran más dirigidos por parte del Estado, había un agente social más identificado, el tipo de subjetividad que moldeaban era uno en particular. Y entonces, ¿qué sucede? Nos dice Deleuze con la irrupción de la tecnología digital, que es la que prevalece en las redes sociales, vamos, es con la que están configuradas las redes sociales, pues también ya entendemos de una configuración diferente de la subjetividad, una configuración que ya nos dice este autor ontológicamente hablando es más dispersa, es de flujos, es de fluidos, pero aquí pues sí hay como una especie de trampa, porque el código binario que estaba presente en la sociedad analógica o disciplinar
ese mismo código sigue constreyendo las redes sociales con el código binario de los ceros y los unos. En ese sentido, en términos ontológicos, sí estaríamos hablando de un cambio y de una transformación del espacio, del tiempo y de la percepción, pero no necesariamente de la estructura social en cuanto a poderes y saberes configuradores de la propia subjetividad. Esto, digamos, lo planteo así porque precisamente a mí me interesa mucho la primera pregunta que planteaba acerca de que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de uso de la tecnología y penetración de la digitalización en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿cómo tendríamos que reaccionar a esta crisis? Me gustaría pensarlo mucho con el artículo del primer libro de, de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, la filósofa María Pía Lara, quien nos dice precisamente, pues esta crisis ya se venía dando. O sea, esta crisis, la pandemia, el COVID, no es más que la gota que derramó el vaso de una crisis sanitaria, de una crisis global que el mundo entero venía padeciendo. Entonces, si sacamos adelante estos otros saberes relegados por esa misma crisis, relegados por un sistema voraz, yo creo que son las luces por donde tendríamos que empezar a construir estos otros saberes que han sido históricamente negados, relegados, de estos grupos que se han posicionado en los poderes hegemónicos. Yo creo que rescatar todos esos saberes, esos otros saberes negados, esas construcciones de esas otras subjetividades, es lo que sí nos puede dar luces de la reconstrucción de ese mundo que ya venía en una total crisis. Y yo creo que en este sentido a mí me gusta mucho verlo a través de estos filósofos vitalistas, porque nos sacan de ese panorama lamentable, fatídico y terrorífico en el que pues claro que todas y todos somos muy proclives a caer, pero rescatan la cuestión de la reorganización de la materia y eso implica la reorganización de la vida en otros términos y creo que esa es una de las tareas fundamentales de la filosofía. Sí, gracias, pero fíjate que me llamó la atención mucho la categoría de control, porque vigilar y castigar también controlan. Claro. Y cuando tú utilizas el cuerpo como un dispositivo tecnológico, sí preocupa que después del impacto de COVID-19 estamos con los avatares y con el metaverso. O sea, claro, algo está suprimiendo. ¿Por qué está suprimiendo todavía un producto construido por la mente humana como la ciencia y la tecnología? Pero ¿cómo se revierte contra la dimensión ontológica del ser humano? Yo creo que no hay punto de reverso. Yo lo pensaría más bien en términos bergsonianos en cuanto a la apropiación de la imagen y la materia. La estamos cooptando de manera distinta. Es decir, si pensamos en los términos de control de una sociedad disciplinar y analógica, no por eso el cuerpo estaba exento de control, como bien apuntas, o sea, realmente ahí existía el control. Y en este tipo de sociedades digitalizadas también existe el control, pero ¿qué pasa? Que a diferencia de otros tiempos o de otras tecnologías, hoy ese control está inserto en nosotros a través o a partir de la subjetividad. Por eso es que precisamente yo planteo que no hay una separación entre sujeto y objeto técnico, sino que hay una subjetividad que se está generando y en esos puntos de la subjetividad, que también nos habla del es donde tenemos que encontrar las resistencias. O sea, es donde tendríamos que buscar el entre, como él lo llama, el punto de la resistencia y de hecho justamente en el texto ejemplifico con la figura del Bitcoin, porque el Bitcoin no es pues la moneda física que nosotros conocemos, ¿no? El Bitcoin es esa fuerza que irrumpe en el espacio virtual, en el capitalismo financiero y que se muestra fenomenológicamente hablando como una posibilidad
de reorganización diferente, desentramada del poder central, que en este caso es el capitalismo financiero. Claro. Sí me parece que tendríamos que buscar esas resistencias, esos entres, esos procesos de subjetivación que son poner cara, plantearse políticamente el problema para buscar trincheras, resquicios que construyan de manera distinta la subjetividad, nuestras subjetividades. Y creo que eso sí podríamos hacerlo a Claro. partir de estos otros saberes. Muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ambas. Maestra Lilian, ¿quisiera hacer algún comentario sobre las preguntas que hacía la doctora Wu sobre su trabajo? Se pasmó su Se pantalla. me hace que se quedó, ajá, sí, voy a mandarle un mensaje. Bueno, no sé si mientras tanto, mientras recuperamos a la maestra Lilian, ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario? Doctora Tatiana, tiene su micrófono desactivado, pero adelante. Mi comentario es también para Valentina, es muy pequeñito y es una sugerencia más bien. Desde mi perspectiva de estudios mesoamericanos, yo lo que propondría es reconsiderar lo que se ha escrito en términos de sociedades primitivas. Ajá, sí. Muchas gracias, doctora Tatiana. Sí, lo platicábamos un poquito hace unos días. Sobre todo yo me estoy guiando, pues, no propiamente hacia el conocimiento de las sociedades primitivas, sino a partir del texto de Deleuze, Mil Mesetas. Y es muy interesante también el comentario que me hizo y da muchísimo para pensar, porque precisamente como Deleuze opone este código binario, o sea, el de los ceros y los unos, porque nos dice que a partir de estas codificaciones es que, digamos, son las piedras angulares desde donde se construye la disciplina, el poder, el saber, etcétera. Lo que nos dice es que quizás tendríamos que mirar cómo se configuran los códigos en diferentes sociedades, que en este caso, o sea, él hace esta oposición y dice, en la sociedad occidental ha sido el Estado, o sea, ha sido el Estado y ahora el poder pasa hacia el capital. Y ya visto Foucaultianamente, pues también hay un asignado rígido de este código que es a partir de las sexualidades. Entonces, lo que opone ahí y nos dice es, en las sociedades primitivas, y es lo que es muy interesante y comentábamos con la doctora Tatiana, es que él pareciera que tiene una influencia muy fuerte de Castaneda y entonces él se va como a conocer sociedades prehispánicas. En Mil Mesetas hay como un recorrido que hace y entonces él nos dice, ese código no está forzosamente anclado ni en el Estado, ni en el capital, ni en la binariedad de los sexos. O sea, ese código está conjugado de diferentes maneras, se abren otros espacios. Yo cuando lo leía pensaba en la figura, por ejemplo, de la naturaleza, de los rituales, de todos estos elementos muy presentes en las culturas primitivas y entonces entendí que esa manera de reconfigurar ese código encierra otras posibilidades, o sea, son otras potencialidades que están ahí, pero que no aprendemos con H, o sea, no aprendemos, no interiorizamos, pues porque no tenemos ese código conjugado, ¿no? Lo que nos está absorbiendo es esto que decía la doctora Xiomara. O sea, lo que tenemos es esto, es esta digitalización, este aspecto del código que nos muestra esta cara de la moneda y no hemos sido capaces o no hemos ido abriendo todas esas otras posibilidades de reconfiguración de ese código. Y bueno, pues me parece muy importante. Yo creo que sí es necesario incorporar un estudio más riguroso y como decía la doctora Tatiana, pues incluso hasta de caso, ¿no? O sea, un estudio de caso que pudiera hablarnos un poco más del sentido práctico de esa reconfiguración de código, ¿no? En las sociedades primitivas. Fíjese, compañera, que también llama la es un atención. micrófono. Perdón. No, sí, la doctora...
Yo creo que Su ya... micrófono. Está abierto el micrófono, pero está muy bajito. Ok, ¿se escucha? Ok, Sí. perdón, perdón la interrupción. No solo Sí, sí, estudio de tranquila. caso, sino ahora escuchándola, creo que también hace falta, bueno, contribuiría a agregar un poco de perspectiva histórica acerca del concepto mismo de primitivismo. Claro. Ajá, eso, básicamente. Sí, sí, por supuesto que yo creo, digo, es un artículo, pero o sea, No, da para después. muchísimo más Claro. y yo creo que sí lo voy a hacer porque está muy, muy interesante ir hacia esos, a pensar esos lugares todavía no pensados en estos términos, ¿no? Desde esta perspectiva. Doctora Muy bien, Xiomara, muchas adelante. gracias. Fíjense que también es provocador, porque realmente hay toda una tendencia desde los movimientos feministas de pensar, digamos, cómo deconstruir ese binarismo, que no transgreda de la informática a los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, por decir algo. Pero también si uno entra a ver, por ejemplo, lógicas modales o lógicas para consistentes, obviamente ese binarismo choca y tendría que repensarse también otras formas de transformación de la realidad. Porque yo pienso que desde el pensamiento crítico uno tiene que tener una mirada de intuición, de innovación, para que esto que has planteado también tenga una contraparte y una propuesta mucho más humanizada con un trasfondo ético. Te voy a decir esto, por ejemplo, en nuestro país hay mucho, se habla de derechos humanos, pero el enfoque de derechos humanos no atraviesa los modelos informáticos. Entonces, la confidencialidad de la información está expuesta, aunque te digan que está codificada. Los bancos te llaman por teléfono y te ofrecen ofertas, porque se roban la base de datos con esa visión biunívoca y al mismo tiempo binaria, y te controlan. Entonces, ¿cuáles son las salidas de seguridad de esos códigos binarios, verdad? Yo creo que el planteamiento que hace, y como te digo, tu artículo, te felicito, pero ojalá tengas el ánimo y el ímpetu de ir desgranando con una mirada más futurista, ¿verdad? Únicamente, pero te felicito. Muchas gracias. Sí, de hecho, sí, ese es el plan, porque pues no dio tiempo de pensar muchas cosas en esta ponencia que fue en 2021, pero sí es el plan, precisamente por esto que bien menciona, porque en Latinoamérica particularmente, digo, hay otros modelos en otros países que ya están viendo hacia estas cuestiones, porque lo que yo sí creo es que ya no hay regreso, o sea, esto es lo que hay y esto es lo que hay que regular. Entonces, sí hay ya muchas propuestas, incluso desafortunadamente no se dio, pero con una persona de Zacatecas estábamos viendo también la posibilidad de construir estas especies de legislaciones que sí se tienen que acotar al territorio propio, ¿no? O sea, hay dinámicas, hay violencias, el territorio es nuevo, vamos, entonces hay que hacer toda una serie de legislaciones y regulaciones, y en este sentido, pues desde la filosofía y desde la sociología y desde la historia y desde la antropología, o sea, se tiene que hacer, es un territorio fértil y es un territorio donde precisamente mi argumento, mi tesis es, nos jugamos la vida ahí nos jugamos la vida, en ese punto está hoy nuestra vida y es lo que tendríamos que estar pensando, regulando y pensándolo también a futuro. Así es. Correcto. Bueno, me gustaría la otra compañera. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias por esta conversación. También le damos la palabra ahora a la maestra Lilian para que también pueda dar respuesta a los comentarios de la doctora. Creo que tenemos nuevamente problemas. Bueno, creo que con hay el muchas audio. cosas sobre la mesa. No, ya. Y retomar alguna duda, las cuestiones que señala Xiomara son y cuando hablas
a los jóvenes con quienes he trabajado tantos años. ¿Sí? ¿Sí ya? No le escucho. No alcanzamos a distinguir, se oye bastante entrecortado el audio. No sé si nos escuchas, Lilian. Bastante entrecortado el audio. Quizás sí. ¿Me escuchan? ¿Podrías quizás si apagas tu quitar el video, video? ajá, para tratar de mejorar el audio. Ujú. Sí, quito el video. ¿Así está mejor? Sí, Sí, te sí. escuchamos bastante Sí, mejor. ahora Gracias, sí. adelante. Mejor el audio. No, tenemos otra vez problemas con el audio. No, seguimos sin escucharte. Bueno, quizá podemos probar otra vez, entrar y salir, Lilian, a ver si mejora un poco la conexión. Y damos un tiempito. Quizá voy a aprovechar, yo sé que a mí me toca solamente moderar, pero me ha parecido súper sugerente esta conversación y quisiera hacer un comentario sobre la sugerencia de la doctora Tatiana. Me parece muy interesante la sugerencia porque justamente, por ejemplo, en el campo de las ciencias cognitivas, ahora una de las cuestiones que es muy importante es entender cómo es que toda la cultura material es importante para el desarrollo cognitivo. Y ahí sí que podemos también aprender mucho acerca de los estudios del pasado, cómo es que históricamente se han desarrollado la cognición gracias a la mediación de medios materiales que se han tenido disponibles en diferentes épocas. Y creo que ese estudio en el presente es también muy relevante para esto que se está comentando ahora, cómo es que todas las redes sociales, la posibilidad de estar ahora platicando en conjunto todas nosotras y poder estar proyectando esto a un amplio público, cómo es que eso nos transforma cognitivamente, humanamente, emocionalmente, cómo es que nos posiciona frente al mundo contemporáneo. Y eso me parece que ahí tenemos mucho que aprender de los estudios que se han hecho acerca de sociedades del pasado y que eso puede ser realmente muy enriquecedor, ¿no? Entonces, yo realmente estoy muy de acuerdo con la sugerencia de la doctora Tatiana. Entiendo que no se puede hacer todo al mismo tiempo y en una sola investigación, pero digamos que es parte de este gran esfuerzo de entendernos cómo estamos posicionadas las personas en este mundo contemporáneo. Fíjate que oyendo tu reflexión, compañera, qué interesante sería que con el conjunto de las otras redes de filósofas se pudiera, digamos, tener una continuación en estos debates, ¿no? Por ejemplo, el tema alzado del código único, ¿verdad? Este código, igual toda la situación de la pandemia, del coronavirus, pero por mientras se conecta la compañera, yo les voy a decir que hubo un artículo tan provocador que realmente yo me quedé impactada por la fuerza que tiene, la estética de la vulva. Mira, este es un artículo que realmente tiene que explotarse, porque es una forma que yo reconozco una escritora, creo que es Gracia Hierro Gracia, mexicana, si no me equivoco, ¿verdad? El derecho al placer, por ahí venía. Pero este artículo de la vulva está tan focalizado y tan arremete a la falta de una educación integral en la sexualidad y la apropiación del cuerpo humano. O sea, toda condena moralista, es que es algo insólito, parece que estamos en la caverna y que no queremos salir de esa caverna, y cómo nos oprimen, ¿verdad? Y cómo a unos mitos de la condena al cuerpo de la mujer, a la vulva, está con una serie de mitos, pero mitos desgarradores, condenatorios. Ojalá que un día yo pueda conocer a la autora de este artículo porque realmente es fantástico. Una crítica a la pornografía, el uso de las mujeres y también la estética, esa transformación del cuerpo de la mujer al servicio de los hombres. Mira, es impactante realmente, ¿verdad? Pero no es mérito, ¿verdad? Como decía,
el haber leído esto que realmente, wow, todavía creo que estoy muy provocada. Cada uno de estos ensayos amerita darle más pensamiento, someterlos a mayor crítica, a mayor comunicación con las otras redes sociales y espero que ya la compañera se vuelva a conectar, ¿verdad? Sí, sí, ya tenemos aquí de nuevo, Lilian, adelante. Perdón, tuve que cambiar de dispositivo, pero bueno, lo logré. Solamente comentaba que me parece que todos los temas que salieron en estos comentarios son importantes y fundamentales y sin duda nos ponen de frente con la enorme tarea que como filósofas tenemos en nuestras sociedades. Hablaba yo de cómo el tema de las desigualdades que subraya muy acertadamente Xiomara, si yo pienso estas desigualdades con las y los jóvenes que son mis estudiantes en el salón de clases, me doy cuenta cómo ahí están atravesados el género, la raza, el sexo, las culturas, y sin duda me encanta cuando dice Valentina, pues ya no hay regreso, o sea, no hay camino atrás. Tenemos que arar, de hecho por eso mi texto se llama Incertidumbre y Esperanza. Lo que yo creo es que tenemos que aprender a abrazar la incertidumbre, porque solo en la incertidumbre puede haber esperanza. Es decir, una incertidumbre que de veras nos lleve a no querer abrazar las formas antiguas. Nuestra tarea desde la filosofía, como mujeres filósofas, es minar el orden patriarcal, pero en serio, porque cada vez que nos conviene nos abrazamos a él, cada vez que nos conviene imponemos esas estructuras, no estamos tocando la estructura. Por eso pienso yo que la vida es un ejercicio de imaginación y de improvisación. Para mí es muy importante pensarnos como seres estéticos, porque desde el momento en el que nacemos tenemos un contacto con el mundo y es desde ese contacto con el mundo cuando podemos ser capaces de construirnos de otra manera. Si no, volvemos a caer siempre en esta tentación de reproducir lo que parece seguro, de reproducir lo que parece que es lo adecuado, lo debido, claro, y no, claro. Estamos, como bien decía Valentina, en nuevos territorios, no solo en el terreno digital, siempre el territorio de la vida es nuevo. Quizás eso yo lo he aprendido de los jóvenes, siempre el territorio de la vida es nuevo, y por eso la filosofía no puede ser para unos cuantos. La filosofía tiene que ser para todas y para todos. Brindar estas herramientas de pensamiento crítico desde que las personas son pequeñas, cuando los niños y las niñas tienen ese contacto con la posibilidad de pensarse y de pensar sus comunidades de manera crítica. Claro, lo que surge es incomodidad, ¿no? Pero es eso lo que necesitamos, incomodar, dudar, imaginar, improvisar, para encontrar nuevos caminos de la vida. Es lo único que podría yo decir. Muchísimas gracias. Si les parece, estamos casi terminando, pero tenemos aquí algunos comentarios, felicitaciones para todas las participantes en los diferentes chats de nuestras redes. Pero también tenemos una pregunta, exactamente, ahora la pueden ver, y es una pregunta, pues nada, que queda abierta para todas las participantes en base a la experiencia de todas. ¿Qué consejo brindarían para mejorar la vida en todos los ámbitos cuando estamos viendo una etapa muy crítica en nuestra sociedad que se enfrenta a una descomposición en todos los sentidos? Bueno, es una pregunta retadora, ¿no? Sí, es completamente retadora. Lo que yo puedo decir de lo que yo puedo ver es, o sea, sí es mucho lo que dice Lilian, reinventarse, reconstruir, pero esa reconfiguración, esa reconstrucción sí tiene que ser desde otros lugares, o sea, sí tiene que ser precisamente, bueno, se habla de una sociedad en descomposición, de unos valores que ya no están presentes, y yo lo que siempre les digo, porque a mis alumnos y alumnas pues también preguntan mucho esto por la reticencia que hay hacia la digitalización y todos los problemas, porque no es la digitalización, es todos los problemas subyacentes, como es el hacinamiento, como es la falta de dispositivos, como es la falta de alimento, como es la falta de accesorios, o sea, son muchísimas cosas que están ahí y que yo siempre
siempre les digo, bueno, vamos a construir desde ahí, vamos a reconstruir. Yo creo que quedarnos en el pasmo y quedarnos en, pues ya nos quedamos aquí, ya todo está mal, incluso entre mismos compañeros docentes lo hemos platicado, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué choque generacional se está dando que no nos permite ver qué es lo que están necesitando las generaciones que vienen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salirnos también de esa seguridad que nos han dado muchas veces pedagogías autoritarias por las que nosotros atravesamos, y que son un espacio seguro para nosotros que nos está impidiendo ver qué es lo que están demandando estas nuevas generaciones? Entonces, a mí me gusta mucho pensarlo desde ahí. ¿Qué no estoy yo viendo que están necesitando? ¿Y qué es lo que podemos dar para contrarrestar esa incertidumbre? Yo he encontrado en la filosofía, pues no una respuesta, sino muchas tendencias, y para mí ha sido un camino que me ha hecho menos difícil y menos dolorosa ya la vida, de por sí con el sufrimiento inherente. Y yo creo que desde ahí, insisto, podemos nuevamente pensar y reconstruir. Doctora Xiomara, adelante. Mira, yo creo que nosotras atravesamos una serie de multicrisis en la región de América Latina, y al no estar desconectada del concierto de la gobernabilidad, de la globalización y las crisis de gobernabilidad y gobernanza, yo creo que el tener, digamos, una voz que sale de la academia y que se posicione en el espacio público, político, del pensamiento de las mujeres filósofas, es un avance muy significativo. Y es un avance muy significativo porque es la recuperación de presencia, aún de voz, aún de lenguaje corporal, como lo han señalado, pero yo creo que había que vencer el miedo. Vencer el miedo y ser atrevidas, y como decía la compañera, instalarnos en esos diversos territorios y hacernos sentir. Por eso, cuando se creó la red de filósofas, yo dije, bueno, aunque ha costado en algunos espacios, porque se ha pensado la mujer en la docencia, la mujer en el cuidado, y aún la educación, con una mirada del cuidado de las otras y los otros. Y por eso, para mí, desde mi perspectiva, las diferentes opciones que uno toma como mujer en la filosofía, por ejemplo, yo abrazo mucho el feminismo, abrazo mucho una cultura de derechos humanos, es porque lo veo como una filosofía práctica, política, ética y de compromiso real. Me encantó muchísimo también el artículo que ustedes tienen de la recuperación de un discurso casi prohibido, el hablar de materialismo histórico para confrontar una serie de realidades. Yo creo que la voz de las mujeres filósofas tiene que tener presencia en la gestión de políticas públicas y tiene que asumir escaños que han sido vedados, únicamente pensados desde una visión androcéntrica y adultocrática, porque también tenemos que romper una serie de vicios para que la potenciación, sobre todo el pensamiento crítico. Yo no sé si en sus países, pero por ejemplo yo me revelo mucho a la castración de un pensamiento bajo esa filosofía que cuestionaba Paulo Freire, una educación bancaria opresora, castrada. La filosofía es el momento. Gracias. Muy amables por sus comentarios, realmente muy enriquecedor. Claramente hay retos, hay miedos, hay incertidumbre, pero también hay avances, y en las redes nos concentramos en esos avances y en lo que hay por hacer en esta filosofía práctica. Nos despedimos de esta primera mesa, de este primer acto, pero también los invitamos a toda nuestra audiencia a continuar con las actividades de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas en este Día Mundial de la Filosofía. El segundo acto es a las 12 horas. También lo pueden seguir, aunque va a ser presencial en la Facultad de Filosofía y Letras, también lo pueden seguir a través de las redes. Y el tercer acto a las 17 horas, las y los invitamos a que continúen con nosotros en estas actividades, y también a que se sumen a la red y que nos sigan en general en todas las actividades. Agradecemos mucho la presencia de todos y todas
y pues hasta la próxima. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y mi agradecimiento por compartir con ustedes. Doctora Xiomara, si nos puede esperar un tantitito ahora. Sí. Despedimos la transmisión, pero nos gustaría platicar con usted un momentito. Sí, bueno, nos salimos. Muchas gracias. gracias. Gracias.